tardes, mi nombre es Mónica Alexandra Piñeros Mora, estudiante de Administración en Salud Ocupacional. En el siguiente video voy a explicarles un ejercicio basado en el teorema de Bayes, solucionado paso a paso. El ejercicio es el siguiente. En la sala de pediatría de un hospital, el 60% de los pacientes son niñas. Del 35% son niños menores de 24 meses. El 20% de las niñas tienen menos de 24 meses. Un pediatra que ingresa a la sala selecciona a un infante al azar. Determine el valor de la probabilidad de que sea menor de 24 meses. B. Si el infante resulta ser menor de 24 meses, determine la probabilidad de que sea una niña. Para solucionar este ejercicio debemos utilizar un diagrama de árbol, en el cual consta de que en la sala de pediatría contamos con damas y varones, donde tenemos el 0,6% son niñas y el 0,4% son niños. Es decir, el 0,2% son menores de 24 meses y el 0,8% son mayores o iguales a 24 meses. En los niños, el 0,35% son menores de 24 meses y el 0,65% son mayores o iguales a 24 meses. La letra A decía determina el valor de que el infante sea menor de 24 meses. Entonces vamos a utilizar la probabilidad total de que el infante tenga menor de 24. Es decir, puede ser una niña y tener menos de 24 meses la niña, o puede ser un varón niño y tener menos de 24 meses el varón. Entonces sería 0,6 por 0,2 más 0,4 por 0,35. Realizamos esta operación, la cual nos va a dar 0,26. Es decir, esta es la probabilidad de encontrar a alguien menor de 24 meses. Entonces, la B, ya sabemos que la persona o el infante tiene menos de 24 meses. Queremos saber cuál es la probabilidad, que ese infante sea una niña. Entonces, aquí ocuparemos el tema de Bayes, donde probabilidad que sea niña por dividido por todas las posibilidades que sea menor a 24 meses, y eso sería 0,6 por 0,2 dividido en la probabilidad que sea menor de 24, que ya lo hemos calculado, que es 0,26, lo cual daría 0,4615. Es decir, un 46% de probabilidad de que el infante, si es menor de 24, haya sido una niña. Muy buenas tardes, mi nombre es Tatiana Martínez, soy estudiante de la Corporación Universitaria Minuto de Dios, curso séptimo semestre de Administración en Seguridad y Salud en el Trabajo. En este video vamos a hablar de la materia de estadística inferencial, donde haremos un ejercicio de teoremas de Bayes. Nuestro ejercicio es: en la fiesta de Laura, el 40% de los invitados finge estar aburridos para poder recibir la comida e irse. Además, el 10% de los invitados son hombres. La probabilidad de que un invitado finja estar aburrido, dado que es hombre, el 50%. Calcular la probabilidad de que son invitados
sea hombre, dado que finja no estar satisfecho en el lugar. Seguimos con la solución del ejercicio. Estaremos dando F. F, que es de fingir, se encierra, y P, que es de probabilidad. Sacaríamos el 40%, que es de lo que nos están hablando en el ejercicio, y pues para no trabajar con porcentajes, ya que es muy complicado, sacaremos del 40% la disminución y sería 0,4. Seguimos. Además que el 10% de invitados de la fiesta son hombres de H, y P de probabilidad. Entre el 10% sería 0,1. Palito, que es de dado, porque vamos a desarrollar la probabilidad de que un invitado finja estar aburrido, dado que es hombre. Entonces, dado que es hombre, fingir más hombre, cierra, igual sería 0,5. Y como nos piden calcular la probabilidad de que son invitados sean hombres, dado que finjan no estar satisfecho en el lugar, seguimos probabilidad, hombre, dado, y F de fingir. Este es el procedimiento que vamos a solucionar. Igual haríamos probabilidad, paréntesis, por probabilidad, paréntesis, probabilidad, paréntesis. Seguiremos a rellenarlo. Probabilidad H, que es el que está de primera, acá. Por probabilidad, repetimos nuevamente, H, dado, F, por, F, H, cierra paréntesis, y acá sería F. Entonces sería probabilidad de que hombres, probabilidad de que finjan los hombres y probabilidad de fingir. Entonces sería H, que ya sabemos que H es 0,1. 0,1 por F, que es 0,5. 0,5. Y F, que es 0,4. 0,4 igual 0,1 por 0,5 sería 0,5. Pero entonces, ¿qué haría el 0,5 solo? Y para que no quede solo detrás de la coma, le pondríamos un 0 acá. Y acá abajo bajaría 0,4. Entonces, para que igualen, porque acá hay 0,05 y 0,0, entonces quedaría solito. Entonces le agregamos un 0. Seguimos. Entonces, estos dos ceros ya no los vamos a poner y pondremos 5. Y este 0 también lo eliminamos y sería 40. Y acá es donde simplificamos. Ese 0 se elimina y se elimina el 0, eliminamos disminuimos el 4. Entonces, acá eliminamos y quedaría 8. Eliminamos y quedaría 1. Entonces quedaría 1 entre 8. Y acá
Seguimos con nuestro procedimiento. P de probabilidad, H de hombre, rayita de duda, F de fingir, igual. Entonces, la cantidad de hombres, la probabilidad de hombres que calcularíamos serían de 1 entre 8. Y para los que quizás no lo quieran de esta manera, lo podríamos sacar así. De 0,125. Y para sacarlo en porcentaje de 0,0125 lo multiplicamos por 100 por porcentaje y ya nos daría 12,5%, que sería el resultado de la pregunta que nos dice calcular la probabilidad de que son invitados sean hombres, dado que finja no estar satisfecho en el lugar. Buen día, mi nombre es Lidy Joana Rey Rodríguez, soy estudiante de séptimo semestre de la carrera Administración en Salud Ocupacional y en este video vamos a ver la explicación de un ejercicio sobre el teorema de Bayes. Bueno, el ejercicio que tenemos para resolver con el teorema de Bayes es el siguiente. Dice, en un campo educativo el 45% de los estudiantes estudia Administración de Empresas, el 25% estudia Contaduría Pública y el 30% Salud Ocupacional. El 70% de estudiantes de la carrera de Administración de Empresas son mujeres, el 40% de los estudiantes de Contaduría Pública también son mujeres y el 35% de los estudiantes de la carrera de Salud Ocupacional son mujeres. Si elegida una persona al azar, esta es un hombre, ¿qué probabilidad hay que sea un estudiante de la carrera en Salud Ocupacional? Entonces, para esto primero sacamos los datos, que serían todos estos los que nos dan el porcentaje de cada carrera del número de estudiantes que hay. De Administración de Empresas tenemos que el 45% de los estudiantes están en esta carrera. De Contaduría Pública tenemos que es el 25% y de Salud Ocupacional tenemos que hay el 30%. Entonces, en el problema nos dice que de los cuales de este 45%, el 70% son mujeres, lo que corresponde aquí que el 30% son hombres. En Contaduría Pública nos dice que el 40% son mujeres. Ay, no. Pongámoslo acá arriba. En Contaduría Pública nos dice que el 40% son mujeres. Lo que nos daría acá que el 60% de estos estudiantes son hombres. En Salud Ocupacional nos dice que el 30% son mujeres, entonces el 70% son hombres. Aquí sí se completaría, en esta parte se tiene que completar el 100%, en la de hombres y mujeres. Aquí... Bueno, luego de que tomamos estos datos, los vamos a poner en un diagrama de árbol. Entonces, empezamos aquí. Como ya tenemos nuestros datos aquí bien acomodados, los vamos a pasar a nuestro diagrama de árbol. Entonces, decimos que de Administración de Empresas tenemos el 45%. Aquí en esta primera parte vamos a sumar estos tres números, vamos a sumar estos tres números y ese número que nos dé, vamos a dividir cada número por el número que nos dio en la sumatoria. Entonces, sumamos 45 más 25 más 30, lo que nos da el 100%. Entonces, vamos a dividir cada número de estos por el 100%. Entonces, dividimos 45 dividido en 100, nos daría 0.45%. En Contaduría Pública sería el 25%, dividido en 100 sería 0.25%. Y aquí en Salud Ocupacional nos dice que es el 30%, dividido en 100 nos daría el 0.3%. Entonces, luego de que tenemos esto, luego de que tenemos divididos estos números por el 100%,
vamos a sacar lo que sería dentro de este porcentaje, el porcentaje de mujeres y de hombres. Entonces acá, 70%, entonces 70 dividido en 100, vamos a dividir estos números en 100, entonces sería 0.7%. Aquí nos daría el 0,3%, aquí nos daría 0,4%. Le vamos a hacer a todos de una vez, aquí sería 0.6%. Lo mismo para todos los números se van a dividir en 100, sería 0.3 y 0.7. Listo. Entonces, esta parte que tenemos aquí, esta parte donde están las carreras divididas, se va a llamar, esto es a priori, o sea que son las causas. Y lo que tenemos acá denominado como hombres o mujeres sería a posteriori, que serían las consecuencias. Entonces, después de que pasamos todos nuestros datos al diagrama de árbol, ahora sí vamos a la pregunta que sería, ¿qué probabilidad hay? Dice, si elegida una persona al azar, esta es un hombre, ¿qué probabilidad hay que sea un estudiante de la carrera de salud ocupacional? Entonces tenemos que escoger. Bueno, como aquí nos pide la condición es que sea hombre, entonces aquí en los efectos vamos a marcar todos los que sean de hombres. Entonces esto es hombre, esto es hombre. De todas las carreras vamos a marcar el porcentaje de hombres. Esta es nuestra condición es que sea hombre. Entonces, tomamos esos datos y los vamos a plasmar en esta tabla. Aquí ponemos lo que sería a priori y la condición que es que sea hombre, o sea, ponemos esta parte y luego ponemos donde está el porcentaje de mujeres y hombres. Pasamos todas nuestras carreras acá, que sería administración de empresas, le ponemos el resultado que nos dio al dividirlo por 100, que sería este número, entonces esto lo vamos a pasar aquí en nuestra tablita. Y en condición, que la condición es que sea hombre, también vamos a pasar nuestros porcentajes, que ya los marcamos acá, los vamos a pasar cada uno en esta tabla. Teniendo estos resultados, entonces vamos a aplicar la... Bueno, entonces en esta parte vamos a aplicar esta fórmula. Aplicamos la fórmula y simplemente reemplazamos con los datos que tenemos en nuestra tabla. Entonces aquí ponemos lo que es la condición. La condición es que sea hombre y de qué carrera que sea ese hombre. Entonces es de salud ocupacional y la condición de que sea hombre. Entonces ponemos va a ir como numerador, que es este que vemos acá. 0,3 por 0,7. Y en el denominador van a ir todos estos. Entonces, ponemos aquí en nuestro denominador cada una que sería acá 0,45, que es administración de empresas, por 0,3 más contaduría pública, que es el 0,25 por 0,6 más 0,3 por 0,7. Aquí volvemos a poner, pero ponemos todas las tres. Después de esos datos pasamos acá a hacer la multiplicación, esto nos da 0,21 y en el denominador multiplicamos primero cada paréntesis que lo tenemos acá, entonces 0,45 por 0,3 nos da 0,135, entonces vamos a sumar los otros resultados que también nos dio en los paréntesis. Entonces sería 0,135 más 0,15 más 0,21. Fueron los resultados de cada uno de estos paréntesis. Teniendo este resultado, entonces vamos a sumar esto y el 0,21 los vamos a dividir por 495, que fue el resultado que nos dio de sumar estos números en el denominador. Entonces dividimos, nos da la división 0,4242. Entonces para sacar la probabilidad, aquí estamos manejando 4 números, pero para sacar el porcentaje vamos a multiplicar este resultado por 100. Lo multiplicamos por 100 y nos dice que la probabilidad sería el 42.42%. Entonces esta sería nuestra respuesta al ejercicio.
Entonces dice que si elegida una persona al azar y esta es un hombre, ¿qué probabilidad hay que sea un estudiante de la carrera de salud ocupacional? Entonces el porcentaje que sea un estudiante de la carrera de salud ocupacional y que sea hombre es del 42.42%. Muchas gracias. Que producen envases para botellas de agua. Se sabe que la máquina A produce un 40% de la cantidad total de la producción de la empresa, la máquina B un 30% y la máquina C también un 30%. También se sabe que cada máquina produce envases defectuosos, de tal manera que la máquina A produce un 2% de envases defectuosos sobre el total de su producción. Y asimismo la máquina B un 3% y la máquina C un 5%. Dicho esto, se plantean dos cuestiones. Entonces, ¿cuál sería la probabilidad si un envase ha sido fabricado por la fábrica de la empresa en Estados Unidos, ¿cuál es la probabilidad de que sea defectuoso? Y seguido de la pregunta anterior, si se adquiere un envase y este es defectuoso, ¿cuál es la probabilidad de que haya sido fabricado por la máquina A y por la máquina B y por la máquina C? Esta es la fórmula del teorema de Bayes. Lo que haríamos para el primer caso, entonces sería organizar los datos, ¿cierto? Tenemos los datos de la máquina A, los datos de la máquina B y los datos de la máquina C. La máquina A produce el 40%, la máquina B produce el 30% y la máquina C produce el 30%. Para un total del 100%. ¿Por qué lo expresamos en esta manera y no en por ciento? Porque esta es la manera más fácil de manejar los decimales en vez de trabajar con el por ciento. Los productos, el porciento de productos defectuosos que produce la máquina A es 2%. El porciento de productos defectuosos que produce la máquina B es 3%. Y el porciento de productos defectuosos que produce la máquina C es 5%. Entonces aquí ya tenemos organizados nuestros datos, ¿cierto? En el primer caso nos postulan la siguiente pregunta. Si un envase ha sido fabricado por la fábrica de esta empresa en los Estados Unidos, ¿cuál es la probabilidad de que sea defectuoso? Pues se calcula la probabilidad total, ya que a partir de los diferentes sucesos calculamos la probabilidad de que sea defectuoso. Entonces, para calcular esta probabilidad de que el producto fabricado sea defectuoso, entonces lo que hacemos es lo siguiente. Cogemos el valor de los productos fabricados por la máquina A y lo multiplicamos por el valor de números defectuosos fabricados por la misma máquina y le sumamos los productos fabricados por la máquina B multiplicado por los productos defectuosos fabricados por la máquina B. Y por último, sumamos los productos fabricados por la máquina C por el valor del porciento de los productos defectuosos fabricados por esta misma máquina. Entonces sería de la siguiente forma. 0,4 que equivale al 40% de los productos fabricados por la máquina E multiplicado por 0,2 que es el porciento de productos defectuosos fabricados por esta misma máquina, que es la máquina A. Le sumamos los productos fabricados por la máquina
B, que sería 0,3 multiplicado por el porcentaje de productos defectuosos fabricados por esta misma máquina, que sería 3%, perdón, acá es 30% de productos fabricados por la máquina B del total de todos los productos fabricados por la máquina. Y por último, lo que hacemos es sumar los productos fabricados por la máquina C, que serían 30% multiplicado por el valor del porciento de los productos defectuosos fabricados por esta misma máquina. Y esta operación nos da este resultado, que sería 0,32, que esto equivale a 32%, ¿cierto? Entonces, expresado en porcentaje, diríamos que la probabilidad de que un envase fabricado por la fábrica de esta empresa en Estados Unidos sea defectuoso es del 3,2%. Lo que nos plantean en la siguiente pregunta es: si se adquiere un envase y este es defectuoso, ¿cuál es la probabilidad de que se haya sido fabricado por la máquina A, o por la máquina B, o por la máquina C? Entonces, si se utiliza el teorema de Bayes, tenemos información previa, es decir, sabemos que el envase es defectuoso. Claro que sabiendo que es defectuoso, queremos saber cuál es la probabilidad de que se haya producido por alguna de las máquinas, bien sea la máquina A, la máquina B o la máquina C. Entonces, para lo siguiente vamos a utilizar lo que es el diagrama de árbol. Entonces, en el diagrama de árbol, pues en este caso nos la dejan fácil. Tenemos la población total, que es el equivalente al 100%, tenemos que la máquina A produce el 40% del total de la producción de la empresa en Estados Unidos, el 30% es producido por la máquina B y otro 30% es producido por la máquina C. Nos dicen aquí en la tabla de datos que los defectuosos fabricados por la máquina A es igual a 2%, los defectuosos fabricados por la máquina B es igual al 3% y los productos defectuosos fabricados por la máquina C es un 5%. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? La fórmula de Bayes nos indica que debemos ubicar los valores de la siguiente forma. Pues ya teniendo la fórmula, entonces traspasamos esos datos a la fórmula para hacer la operación. Para hallar la probabilidad de que este producto que nos salió defectuoso haya sido fabricado por la máquina A, lo que hacemos es lo siguiente: cantidad de productos fabricados por la máquina A multiplicado por el porciento de productos fabricados por la misma máquina dividido en la probabilidad de que el producto sea defectuoso fabricado en la empresa de Estados Unidos. Esta operación nos da 25 para la máquina A. Seguimos así sucesivamente con la máquina B y con la máquina C. Entonces, ¿cuáles son los valores para la máquina B? La máquina B produce un 30% y lo multiplicamos por 0,3, que es el equivalente al 3% de los productos defectuosos fabricados por esta máquina, y lo dividimos en 0,32, que es equivalente al 3,2%
de que un producto fabricado en esta empresa sea defectuoso. Para la máquina A, esto nos da un valor de 0,28. Para la máquina C igualmente. Productos fabricados por la máquina C igual a 30% multiplicado por 5% de productos defectuosos fabricados por esta misma máquina dividido en la probabilidad de que un producto sea defectuoso en esta empresa. Esto nos da un valor de 0,47. Entonces, ya teniendo estos resultados, podemos decir que la probabilidad de que un producto fabricado por la máquina A sea defectuoso es de 25%. La probabilidad de que un producto fabricado por la máquina B es de un 28%. Y la probabilidad de que un producto fabricado por la máquina C nos salga defectuoso es 47%. Este 47% es este 47 que está acá. Y eso sería básicamente todo lo del teorema de Bayes.